La mejor historia de amor. Después, Y yo no voy a votar. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. El presidente Javier Milei hace alarde en estas horas de cómo a lo largo de este año dividió a todas las fuerzas políticas en función de cómo se paran frente al fenómeno de Javier Milei, ¿no? Si bien arrancamos el año con Juntos por el Cambio, él todavía existía más o menos, pero no existe más, la alianza entre el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, y que el Juntos por el Cambio se parte. La coalición cívica lo que ha tenido es este resurgimiento de Elisa Carrió, que seguramente va a estar el año que viene con algún rol, buscando un rol claramente opositor al gobierno de Javier Milei. El radicalismo cada vez más partido, hablábamos recién con uno de los diputados que estuvo reunido con Javier Milei. Es muy curioso porque les ha dicho degenerados fiscales, vetó 2 leyes que tuvieron origen en el bloque radical de enorme significancia, que fue la ley de movilidad jubilatoria y la ley de financiamiento educativo. Las 2 veces vetó Milei. Milei cerró el Congreso, decidió que no iba a haber sesiones extraordinarias y de hecho anuló cualquier posibilidad de diálogo cuando manda el presupuesto, que es una ley muy importante sobre todo para los gobernadores, porque es el momento en que encuentran también la posibilidad de discutir algunas obras, algunas cuestiones que les importan a las provincias, y frente al debate que se abría directamente retiró la ley, dijo y cerró el Congreso. Para todo no va a haber sesiones extraordinarias. En un contexto en que el Congreso no funciona por decisión del Poder Ejecutivo, el bloque radical acude a una reunión de más de 2 horas y resignados, como nos contaba recién Atilio Benedetti, le termina haciendo un pedido personal, a ver si le hace el favor Javier Milei de mandarle la plata para mantener la ruta que une a las principales ciudades de la provincia de Entre Ríos. Pero en ese contexto queda muy expuesto cómo Patricia Bullrich, que estaba sentada en esa mesa además, va construyendo esta idea que es el juego que están jugando todos, que es se están partiendo en contra Milei o a favor de Milei y en el medio no hay nada, ¿no? Que es un poco lo que plantea Patricia Bullrich y que le plantea al PRO y que le pone este dilema encima de la mesa también al radicalismo. El radicalismo además gobierna en algunas de las provincias que tienen mucha presencia de imagen positiva de Javier Milei, con gobernadores que son muy cercanos o por ahí que están ideológicamente muy cómodos con Milei, como es el caso de Cornejo en Mendoza. Córdoba es una provincia que tiene también era un electorado fundamentalmente del PRO, fue la provincia que le dio en su momento el triunfo a Mauricio Macri, y hoy en día vemos que De Loredo, que es el diputado que preside el bloque radical cordobés, va y lleva el bloque, no ya los 3 diputados con peluca. Esto se acuerdan, ¿no? Que cuando Milei resiste, cuando el Congreso tenía que insistir con la ley de movilidad jubilatoria o con la ley de financiamiento educativo, logra que 3 radicales, entre otros, se desprendan del bloque radical y lo ayuden a sostener el veto porque el Congreso no pudo insistir con esas leyes. Una ley como la ley de financiamiento educativo que está metida en el ADN de las banderas históricas del radicalismo. Bueno, esos 3 radicales, que se llaman radicales con peluca, eran los que habían ido a comer con Milei a Olivos. Hubo un pedido de un sector del radicalismo para que fuesen expulsados del bloque y sancionados. Y lejos de expulsarlos o sancionarlos, si bien se inició un procedimiento interno en el partido, el jefe del bloque va él en persona de Loredo con otros 10 diputados y se reúne ayer con Milei. Lo cual demuestra que esa es la dinámica de la cual les cuesta enormemente en este momento salir. Y el PRO está en un brete mucho peor todavía, porque lo que le está pasando a Macri es que está solo, pataleando solo en el sur, me maltratan, y no logra tampoco encontrar un factor claro que lo diferencie de Milei, que además con toda intención le va comiendo se llevó a Diego Kravetz, también que no es una mega figura, pero se llevó a Diego Kravetz, que estaba disgusto en el gobierno de Jorge Macri, y lo lleva a la CIDE. Pero más allá de eso hace el gesto de abrazar a Ritondo y dice que Ritondo es objeto de tremendas persecuciones porque un diario detectó cómo el diario AR en una investigación a través de sociedades offshore y tenía su mujer propiedades por $2,5 millones en Miami que nunca incorporó en sus declaraciones juradas de bienes. ¿Y qué hace Milei? Dice, no, es víctima
víctima de una persecución, defendiendo más que todo el PRO, a Cristian Ritondo, y se va comiendo las piezas del PRO que le interesan y lo deja a Macri muy aislado. Hoy va a estar Jorge Macri anunciando que en la ciudad se vota separado, que es otro de los que intentó mantener un vínculo bueno con Milei, con Karina Milei, no pataleaba en público y sin embargo terminó igual con La Libertad Avanza haciendo de oposición en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y acorralado ahora va Jorge Macri tratando de salvar la elección de la Ciudad de Buenos Aires, distanciándola de la elección nacional y votando por un lado legisladores y luego se votarán los diputados nacionales. Pero es todo un arco político girando alrededor de Milei a favor o en contra, y les cuesta mucho encontrar una diferenciación que no pase por ahí, y queda el PRO partido, o el PRO está en proceso de disolución y el radicalismo está partido en dos respecto de cómo pararse frente a Javier Milei, que está parado sobre su popularidad, que tiene mucho que ver con la estabilidad económica y la promesa de haber logrado reducir muy rápido la inflación. Pero en ese contexto vos ves una situación donde incluso los sindicatos están paralizados frente al gobierno de Javier Milei, que ahora no está queriendo convalidar la paritaria de camioneros porque, bueno, el salario es un precio de la economía, y lo que están haciendo es no querer convalidar paritarias que estén por arriba del 1,5, las pautas mensuales que están pensando hacia adelante. Pero mientras tanto se desploman los salarios más bajos, como pasó con las jubilaciones mínimas, que perdieron contra la inflación este año que estamos terminando. Ayer Manuel Adorni hizo una defensa contundente de la pérdida total del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. O sea, por un lado dijo que aumentó en dólares, como si eso tuviese algún, digamos, la manera de medir qué pasa con la evolución es contra la inflación en pesos, y sobre todo con su poder adquisitivo. El salario mínimo vital y móvil el gobierno lo dejó en 277.000 pesos, 280.000 pesos, que es más o menos el valor también de la pensión de la jubilación más el bono, que es la manera que va a tener de jubilarse gran parte de los jubilados a partir del mes de marzo, que termina la moratoria. Esto particularmente para las mujeres, la única manera de jubilarse va a ser, si no tenés los aportes necesarios, esperar hasta los 65 años, no ya los 60, y lo único que lo que van a poder aspirar los que no hayan completado aportes es a tener la pensión universal en caso de que puedan demostrar una situación económica que así lo requiera, y esa pensión es el 80% de la jubilación mínima, con lo cual los ingresos más bajos se están derrumbando porque el salario mínimo vital y móvil, sobre todo los que están en la base de la pirámide, ¿no? Y el gobierno no cree, y lo dijo explícitamente ayer Adorni, dijo, cuando Argentina sea un país normal ya no va a haber salario mínimo vital y móvil, porque ¿qué tiene malo si alguien quiere trabajar por menos de lo que fija ese salario? Bueno, hay un montón de gente que justamente, como está en la informalidad, hay un 38% de informalidad en la Argentina, que no tiene condiciones de fijar salarios según las normas de lo que establece la ley, que es el salario mínimo vital y móvil, que de todas maneras en los valores en los que quedó, perdió toda referencia. Perdió, decía Luis Campos, de diciembre del año pasado casi el 20% de su valor de poder adquisitivo el salario mínimo vital y móvil. Casi el 20% menos, y es un salario que se utiliza como salario de referencia, sobre todo para el sector informal, digamos. Hoy es muy por lo debajo de los salarios mínimos de convenio del sector registrado. Pero es una referencia que nos contaba Luis Campos el otro día, que sobre todo, por ejemplo, gravita mucho en las mujeres que están en la informalidad, trabajando en casas particulares, que tienen, por un lado, el salario, digamos, si estuviesen registradas, tienen un salario que es bastante más por arriba que el salario mínimo vital y móvil, pero cuando están en la informalidad, que es la gran cantidad de situaciones de esas mujeres que trabajan en casas particulares, el salario mínimo vital y móvil siempre fue una referencia. Y son esas mujeres, además, que no tienen aportes, no porque no quieran, sino porque trabajan en condiciones de informalidad, pues no acceden a trabajo formal, las que después van a tener problemas para jubilarse. Con lo cual, sí es importante el salario mínimo vital y móvil, y el salario mínimo vital y móvil, además, existe incluso en los países con
muy bajo nivel de sindicalización como es Estados Unidos. Se fija el monto mínimo de la hora laboral. En el caso de la Argentina, bueno, el número que el gobierno hace el truco de medirlo en dólares, como diciendo que en dólares hoy vale más de lo que valía el año pasado. Pero el problema es cuánto te vale para ir a comprar una canasta básica de alimentos, un salario mínimo vital y móvil. Si trabajar te permite salir de la pobreza. Esto no es un fenómeno nuevo, ya del año pasado, digamos, y Cristina Fernández de Kirchner además se lo reprochó muchas veces a Alberto Fernández diciéndole el problema que tenemos ahora es asalariados pobres. Bueno, con un salario mínimo vital y móvil que adrede el gobierno atrasa más, el problema es más grave todavía. Insisto, en un país con una enorme informalidad al que además se le va a terminar la moratoria jubilatoria a partir del mes de marzo, con lo cual van a ser sectores que no van a poder ni siquiera acceder a una jubilación mínima, que en el mejor de los casos van a poder acceder a partir de marzo y de los 65 años a una pensión universal que es el 80% de la jubilación mínima.